supongo que a la mayoría le fue bastante bien, así que este, a casi todos les fue muy bien, así que supongo que completarán y redondearán ahí este, la promoción, así no tienen que hacer integrador y nada que se le parezca. Bueno, Ah, buenísimo, gracias. no, de nada. Vamos a ir arrancando entonces hoy con los temas que tenemos para hoy. Vamos a ir viendo los temas que tenemos estipulados. Por un lado, que había quedado algo colgado, digamos, que venía pegado con el tema de cambio, cuando creo que Guillermo fue el que dio, que hoy no va a estar, fue el que dio cambio social, que dio concepto, clasificaciones, aspectos del cambio, eso lo vimos, ¿no? Este, y quedó enganchado con el tema de cambio, con la clasificación del cambio, con todo eso, quedó enganchado una pequeña idea de lo que significó y lo que significa el proceso de globalización, ¿no? Lo que significa en la actualidad la globalización y lo que significó en su momento cuando esto comenzó, ¿no? Yo les había dicho en su momento que la humanidad había sido distinta antes de la revolución industrial, ¿no? Que había cambiado absolutamente todo y antes del proceso de globalización también. Una vez que se empieza a vivir este proceso de globalización, esta idea de la globalización, la humanidad ha cambiado absolutamente todo. Que ha sido un proceso que cuando uno habla de globalización, habla de un proceso eminentemente económico, ¿no? Relacionado mucho con la economía nacional, donde las economías nacionales se integran a la economía mundial, ¿no? De forma que la evolución depende cada vez más de los distintos mercados, ¿no? Internacionales que son de bienes, servicios y factores de producción. Uno lo piensa como un proceso eminentemente económico, pero que a su vez tiene también un componente importante en la cultura, un componente importante en las relaciones personales y en las relaciones entre los estados y demás, ¿no? No es solamente la economía, pero sí se inició como un proceso eminentemente económico. Porque cuando pensamos en la globalización y en el momento histórico en el que más o menos lo ponemos como inicio, allá por hay distintas teorías acerca del momento exacto en el que comienza la globalización. Nosotros vamos a empezar hablando de tres causas diferentes que originaron este proceso, ¿no? Que originaron este proceso de globalización, este proceso eminentemente económico, ¿no? Por un lado, ustedes saben el levantamiento de todas las barreras aduaneras, de todas las cuestiones vinculadas con las aduanas en general, ¿no? Que tiene que ver con una facilidad para intercambiar bienes y servicios y con lo que llamamos una apertura específicamente económica, ¿no? Que sería una de las tres causas de este proceso. La segunda causa tiene que ver con una apertura de tipo financiera, ¿no? Más relacionado con lo financiero, que tiene que ver con las bolsas, la integración de bolsas de valores de todo el mundo, ¿no? Una apertura económica por un lado como causa, otra apertura, la apertura financiera, y la tercera, que seguramente es la causa más importante de este proceso de globalización, es lo que llamamos, o lo que se llama, la autopista informática, ¿no? Así se llama, autopista informática. Ahí me dice María, si podía repetir, bueno, que hay tres causas que son las que tienen que ver o las que originan este proceso de globalización. Una primera causa que tiene que ver con la apertura económica, ¿no? La segunda, con una apertura de tipo financiera, y la tercera, con aquello que llamamos una autopista informática, ¿no? Una autopista informática. Sí, di el concepto de globalización o la idea de globalización como un proceso eminentemente económico, donde las economías nacionales se integraron a la economía mundial, ¿no? Y les dije también que además tiene que ver con distintas causas, ¿no? Y que estábamos viendo ahora las causas, las tres causas que originaron esto. Por un lado, la apertura económica, la apertura financiera, y la última, que era la que les decía que era seguramente la que más nos importaba en la sociología y demás, lo que llamamos la autopista informática, que tiene que ver con toda esta gran revolución, ¿no? Que se producen
en las comunicaciones, en las cuestiones vinculadas con informáticos, ¿no? Eh, Conectando a gran velocidad tiempo y espacio, ¿no? Pasando a gran velocidad, gracias a estos procesos informáticos, eh, a esto que se llama la autopista informática, que tiene que ver con una conexión entre todo el mundo a gran velocidad, ¿no? Hay una especie este proceso tiene que ver con una especie de una creciente, digamos, dependencia mutua entre los estados, ¿no? Entre los distintos países del mundo. Pareciera que eh, la producción, que es cada vez más una producción mundial, que se traslada a un concepto eminentemente internacional, ¿no? Como que se hubiesen internacionalizado todas las relaciones, ¿no? Las comunicaciones en informática tienen que ver con esto, ¿no? Y por un lado, también la globalización tiene, que ustedes la habrán escuchado, porque antes de hablar de globalización se hablaba de mundialización, de algo global, ¿no? Recién en la década del 80, en la década del 80, 1980, mi música preferida de los 80, en esa década arrancó el concepto de globalización, de global a globalización como lo conocemos ahora, ¿no? Antes se hablaba de mundialización, de internacionalización, ¿no? Pero el concepto de globalización aparece ahora, aparece en esa época, 1980 en adelante. Y estas fases, ¿no? Por las que pasa este proceso de globalización, que antes se llamó internacionalización, como les decía, tiene que ver con, o se relaciona históricamente con, desde fines del siglo XIX hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa sería una fase, una etapa, y después viene la segunda, que tiene que ver con la mundialización, que es desde el fin de la Segunda Guerra hasta alrededor de los 70, ¿no? Esto como fases previas a esta última fase que es la nuestra, ¿no? Que es la aceleración de la tendencia anterior. Y esto tiene que ver con, ustedes lo habrán, hoy tiene que ver, vamos a empezar hablando, acá preguntan ahí Zulema, vamos a empezar hablando de globalización un poquito, que es lo que estamos haciendo ahora, y después vamos a entrar con el amigo Michel Foucault, ¿no? Sus conceptos del poder y todo esto. Vamos a ir viendo un poco la teoría de Michel Foucault. Ahora estamos terminando ya viendo un pantallazo de lo que significó la globalización, ¿no? ¿Cuál es una característica central de este proceso de globalización? Que al mismo tiempo como el mundo se va globalizando y se globaliza en general, se regionaliza, ¿no? Porque aparecen la formación de distintos bloques. Ustedes habrán escuchado hablar de los distintos bloques, Mercosur, NAFTA, ALCA, bloque asiático, bloque europeo, Comunidad Económica Europea, distintos tratados y distintos bloques que si bien se ha globalizado, ¿no? Las relaciones se han regionalizado, ¿no? Acá piden que les repita las etapas de globalización, que es lo último que vimos. Vimos las fases, las tres fases, que es la que dijeron ahí: apertura económica, financiera y autopista informática. Y las etapas tenían que ver con la internacionalización, que era fines del siglo XIX hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. La segunda era la mundialización, que era desde la Segunda Guerra hasta la década del 70. Y después la última etapa, que tenía que ver con la década del 80 en adelante, ¿no? Que era la fase más nuestra, o que tiene más que ver con nosotros. Y acá dicen, sí, tiene que ver con los bloques como la OTAN y la Comecon. Sí, tiene que ver con toda esta regionalización a través de bloques, ¿no? Eh, Esta regionalización y intercambio de productos a través de bloques, ¿no? Y a través de comunicaciones entre los distintos bloques, ha hecho también que existan grandes diferencias entre quienes integran un bloque, ¿no? No todos los países que integran un bloque determinado tienen la misma posibilidad que otros, ¿no? Si ponemos como ejemplo nuestro Mercosur querido, las mismas posibilidades de comercialización de Brasil eh, no son las mismas que las de Perú, que las de Argentina y demás. O sea, hay distintas dificultades que originan
estos bloques, y que esto también eh, se ha trasladado a la cultura, ¿no? Alguien por ahí decía, los autores que se dedican más al tema de globalización y que han escrito mucho sobre globalización, hablan de que este proceso también es un proceso donde se van perdiendo las culturas de cada lugar, ¿no? Piensen que muchos bloques tienen una moneda ya única que integra toda la comunidad, ¿no? Y distintas cuestiones que van perdiendo, algunos se van perdiendo, algunas cuestiones culturales que son propias de cada región, ¿no? Ha habido mucho y hay muchos detractores de este proceso de globalización justamente por estas grandes diferencias, ¿no? Que fue y que va dejando entre los distintos países, ¿no? Sí, exacto, tiene que ver la última etapa con esto. La década del 80 es en adelante, es a partir de ahí, de 1980 en adelante, la década del 80, digo 1980 para que no se confundan con ir más atrás. eh, la época del 80 tiene que ver con esto, ¿no? Con una explosión de tipo informática y de tecnología, porque la gran tecnología aparece a partir de 1980 en adelante, ¿no? Es una fecha más o menos marcada donde a partir de ahí hay una explosión informática y tecnológica que se traslada a este proceso de globalización en todas partes del mundo, ¿no? Siempre decíamos que los procesos de cambio, ¿no? Los procesos de cambio cultural que tienen distintas etapas. En la última etapa que tiene que ver con la extensión del conocimiento, la difusión de un conocimiento nuevo a distintas partes, esta explosión informática y tecnológica de la década del 80 en adelante, lo hace prácticamente simultáneo, ¿no? Aparece un conocimiento nuevo en alguna parte lejana del mundo y automáticamente nos enteramos al otro día de esto, ¿no? Y esto también se aplica a las relaciones comerciales y también se aplica a las relaciones culturales. Y tiene, como les decía hace unos minutos, grandes detractores este proceso, ¿no? Porque hay muchos que dicen que realmente están muy perjudicados los estados, como yo les decía, que no tienen la misma capacidad comercial que otros, que hay distintos bloques donde hay bloques muy poderosos y otros no tanto, ¿no? Y las relaciones entre los bloques a veces son muy complicadas, ¿no? Esto tiene que ver también con la firma de distintos tratados y de acuerdos comerciales, de libertad de comercio, donde hay países que integran un bloque que, se aprueban internamente algunos tratados y otros países que no lo tienen. Entonces hay una cuestión de diferencia entre distintos bloques, ¿no? Que esta diferencia también se traslada a la sociedad y también se traslada a la cultura en general, ¿no? Es una etapa de multiplicación, como digo yo, que no sé cómo va a terminar, ¿no? Porque este proceso de globalización no tiene todavía un final marcado, todavía estamos en pleno proceso. Igual que la globalización vinculada con el medio ambiente, ¿no? Que tiene impacto directo también en las distintas sociedades. Este proceso tiene estas conclusiones o estas características que lo hacen tan importante y tan parecido al proceso de revolución industrial, ¿no? Con la diferencia que es algo que estamos transcurriendo nosotros y que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Entonces, es algo que tiene también muchas conclusiones y muchas modificaciones para la sociedad de cada lugar, ¿no? Y para cada cultura y para cada sociedad. Realmente tiene muchas modificaciones que tienen un impacto directo en esta ciencia que estudia los comportamientos sociales y las cuestiones vinculadas con la sociedad en general, ¿no? Saliendo un poquito de la globalización, vamos a empezar a ver vamos a ver, mejor dicho, uno de los autores eh, más polémicos, si ustedes quieren, polémicos en el buen sentido, ¿no? Un autor muy controvertido, pero que ha dado conceptos, ¿no? Ideas, eh, estudios sobre determinados temas que tienen que ver con la sociología, que tienen que ver con nuestra vida en sociedad, ¿no? Con algunas ideas nuevas y hasta el momento que él aparece, no tenías en cuenta, ¿no? Es un pensamiento
muy moderno, es una teoría muy moderna y muy especial sobre algunos temas, ¿no? Les digo controvertido porque ha sido un autor, el que vamos a ver, que es Michel Foucault, eh, muy controvertido en algunas teorías y en algunas cuestiones. Pero hay muchas cosas, algunos de los temas que vamos a tocar específicamente, que son, que son importantes atenderlos, ¿no? Y importante prestarle atención. Él nace, lo hacemos un raconto, digamos, así veloz de su pensamiento y de sus fechas y sus cuestiones biográficas. Nace en 1926 y muere en 1984, ¿no? Nace en 1926 y muere en 1984. Estudia en la Escuela Normal Superior de París, un gran historiador, filósofo y teórico social, ¿no? Teórico social. En realidad no le gustaba que le digan nada de esto, no le gustaba que le digan ni que era un gran filósofo, ni que era un gran historiador, ni que era un gran teórico, no le gustaba que lo etiquetaran con absolutamente nada, ¿no? Porque eh, sus ideas, digamos, fueron ejerciendo gran influencia y fueron de gran importancia en el ambiente cultural francés. Es de origen francés y se interesó mucho también, estudió también mucho de psicología y de psiquiatría, ¿no? Estudió bastante psicología y psiquiatría. Y fue reconocido mundialmente, eh, fueron reconocidas sus ideas por sus pensamientos acerca de las instituciones sociales, ¿no? Las prisiones, los sistemas de salud, la psiquiatría, así como estudios acerca de la sexualidad, ¿no? En temas tan amplios como estos, ¿no? Como la salud, como la psiquiatría, como las prisiones, con la amplitud que tiene esto, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y sus estudios acerca de la sexualidad humana, que realmente, eh, yo digo que si uno quiere, para mí si hay un autor, digamos, además de Durkheim, interesante en estos aspectos que les acabo de decir, sin dudas es Michel Foucault, ¿no? Si toman algún texto de él, que ahora vamos a mencionar algunos, y si los pueden leer, que algunos los van a tener que leer obligatoriamente más adelante en algunas materias de la carrera, ¿no? Que ahora los vamos a mencionar, seguramente se los van a dar para que los lean, o para que por lo menos tengan alguna idea, ¿no? De su pensamiento. Ha sido muy un teórico social, que le digo yo así, muy moderno, ¿no? Él se licenció en psicología y filosofía, su especialidad mayor era la psicología y la filosofía. Chicos, ahí veo que ponen, uno puso ahí el presente, pónganlo por el link, no hay otra forma que sea por el link, no me pongan presente ahí porque no va, métanlo por el link. Fue docente, un docente tremendamente especial y particular, ¿no? Habría que haberlo tenido ahora para tener algunas clases, no sé lo que hubiese hecho Foucault dando clase virtual, ¿no? Porque ya era bastante particular cuando daba sus conferencias y sus charlas sobre estos temas en distintos lugares, así que no me imagino lo que sería este, Foucault dando una clase virtual como esta, ¿no? Donde no hay un contacto directo con los alumnos, ¿no? Piensen que por la fecha que les di, 1968, por ahí estallaron las revueltas, distintas revueltas estudiantiles en mayo de 68 en Francia, ¿no? Y tuvo un gran activismo político, participó de estas revueltas estudiantiles y dio conferencias por todo el mundo. Fueron muy destacadas las conferencias de él en Estados Unidos, en Irán inclusive, en Brasil las conferencias de San Pablo. Eh, Realmente ha sido muy vasto los lugares donde estuvo y cómo difundió sus ideas. Murió de SIDA en 1984, ¿no? Que fue la fecha en la que les di como fecha de fallecimiento. Muere de SIDA en el 84. Se lo menciono porque fue la primera persona reconocida, digamos, pública, no muy conocida, porque Foucault en su momento lo conocía todo el mundo, ¿no? Era una persona muy conocida, y fue la primera persona muy conocida que falleció de esta enfermedad.
¿no? Que falleció de SIDA. Fue realmente en Francia en su momento, cuando él se enferma y después difunden la enfermedad que tenía y demás, y después fallece y demás, realmente fue muy, digamos, muy comentado en Europa y en todas partes del mundo porque era una persona muy reconocida. También cuando veamos algo ahora de sus obras, nos vamos a dar cuenta también un poco el contenido de su pensamiento, ¿no? Él escribió varias obras, ¿no? Una que se llamó Historia de la locura en la época clásica. Historia de la locura en la época clásica. Que la escribió en 1961 más o menos, ¿no? De hecho, su pareja era una activista que luchaba contra el SIDA, exactamente. Tuvo varias parejas y tuvo relaciones muy dispersas permanentemente. Historia de la locura en la época clásica, que es de 1961, decía, donde él ahí da un concepto, ¿no? Una definición, si ustedes quieren, de la locura, un concepto de lo que significaba la locura y lo que significaba estar enfermo, ¿no? Es una obra muy interesante también, porque se refiere a algunos de los temas que nos vamos a referir a él, que lo repite en casi todas sus obras, ¿no? En 1966 escribe Las palabras y las cosas. Esto tenía que ver con que para él en esta obra, todos los procesos históricos presentaban distintas verdades, ¿no? La obra se llamaba Las palabras y las cosas, donde todos los procesos históricos representaban distintas verdades, ¿no? Estableciendo lo que era aceptable en un momento determinado y lo que va cambiando y se va modificando permanentemente, ¿no? Las palabras y las cosas tiene una, una, una descripción muy vasta y muy clara de lo que significaban los procesos históricos y con esto de las verdades que corresponden a cada proceso histórico, ¿no? Después vamos a ver un poquito cuando nos metamos en algunos ejemplos, vamos a ver, además de cómo desarrolla el concepto de verdad o qué es verdad para él, eh, a su vez, cómo en cada proceso histórico hay verdades, ¿no? Distintas verdades que son aceptadas. La obra es de 1966, Las palabras y las cosas. Después escribió La arqueología del saber, La arqueología del saber, en 1969 aproximadamente. Eh, en 1969 entonces escribe La arqueología del saber. Esta obra tiene que ver con dice él, ¿no? Y él escribe en este texto, el poder que tienen las distintas oraciones, la forma de decir en el discurso, ¿no? Fíjense cómo en las palabras y las cosas hablamos de verdades que son aceptadas, ¿no? Donde se establece lo aceptable y lo que es aceptable en distintos momentos históricos, y en la obra que sigue, en la Arqueología del Saber, se refiere al poder, ¿no? Que tiene el discurso, el poder de las oraciones en el discurso, de cómo se dice en el discurso, ¿no? Qué tipo, se describe el discurso, cómo se relata el discurso, ¿no? Después en 1975, un poquito más adelante, ¿no? Habla de vigilar y castigar, 1975 más o menos, si no me equivoco, creo que es el 75. Y acá se refiere al funcionamiento de las instituciones penitenciarias, ¿no? A lo largo de los años. Y algo que es muy importante, o que lo vamos a tener bastante delante, que es las distintas formas de castigar, ¿no? Funcionamiento de instituciones penitenciarias, con las distintas características que tienen, y las distintas formas de castigar, ¿no? La obra se llama Vigilar y Castigar. Esta obra Vigilar y Castigar ustedes la van a tener, si es que no la tuvieron ya, seguramente en un par de materias se las van a hacer leer, como para, si es que no la leyeron ya. Este, sí, lo tiene que ver, después vamos a ver el concepto de panóptico y vamos a ver un poco qué quiere decir esto. Pero esta obra Vigilar y Castigar describe la forma de castigar, también sobre todo en distintos momentos históricos.
Les recomiendo realmente que la lean, ¿no? Y que la miren, independientemente de que les va a tocar como obligatoria, digamos, leerla en algún otro momento, ¿no? Y después entre el 76 y la fecha de fallecimiento, 1976, 1984, es una obra que tiene tres volúmenes o tres tomos, este, más, tres tomos, mejor dicho, la historia de la sexualidad o historia de la sexualidad. Eh, Esta obra, que tiene tres volúmenes o tres tomos, habla de la utilización, de cómo se utiliza la sexualidad como regulador del poder, ¿no? Así como el uso habla de distintos placeres sexuales a lo largo de la historia, ¿no? También fíjense que en esta obra, mejor dicho, muere escribiendo el cuarto tomo, ¿no? Porque va a tener cuatro, y muere escribiendo el cuarto tomo. Eh, pero en esta obra describe los distintos placeres sexuales y lo que tiene que ver con la sexualidad también en distintos momentos históricos. Fíjense cómo hablamos de momentos históricos para las verdades, para aquello que se acepta, las cuestiones históricas que están relacionadas con eh, el poder y demás, y la utilización de la sexualidad en distintos momentos, también como elemento para regular el poder, ¿no? Vamos a ver un poco qué es o qué era el poder para Michel Foucault, ¿no? Para este autor. Vamos a empezar un poco diciendo que para él el poder, cuando uno se refiere a poder o habla de poder, habla de una relación que es asimétrica, ¿no? Una relación que es asimétrica y que está constituida o está formada por dos entes distintos. Una relación asimétrica que está constituida o que está formada por dos entes distintos, la autoridad y la obediencia. Entonces, decimos que uno de los conceptos del poder o de la idea del poder que tiene es que es una relación asimétrica, ¿no? Que está constituida por dos entes, la autoridad por un lado y la obediencia por el otro. Además, dice Foucault, que el poder es una situación estratégica, ¿no? Porque se da en una determinada sociedad. Dice que es una situación estratégica que se da en determinada sociedad. Por eso aparece, ustedes habrán visto, habrán leído, de cuando él se refiere al poder, dice que el poder incita, el poder suscita y el poder produce. Vamos a ver después qué es esto, ¿no? Incita, suscita y produce. Y en la formación del poder se dan, Disculpe, pero ¿me podría repetir? Se me cortó el audio. a ver, el concepto de poder, ahí arrancó. No, Es una, las tres opciones ah, que había dado. Sí, dice, y después de decir que era una posición estratégica, una situación estratégica que se da en una determinada sociedad, dije que aparecía o aparece en el, ustedes van a ver en los textos de Foucault, la frase de que el poder incita, el poder suscita y el poder produce. El poder incita, el poder suscita y el poder produce. Cuando él habla de poder, dice que en la formación del poder hay dos elementos que integran esta formación del poder. A través de la historia, ¿no? Otra vez hace mención y se refiere a la historia. Dominados y dominantes. Dominados y dominantes. Y esto a lo que se refiere de dominantes y dominados, dice que se manifiestan en cada ámbito en el que nosotros vivimos. En cada ámbito en el que vivimos hay dominantes y dominados. Cuando les hablo de distintos ámbitos, hablo de la familia, hablo del trabajo, hablo de las relaciones de amistad, en todas estas, ¿no? Dice que son la base de todas estas dominantes y dominados, son la base de toda relación y de toda acción. Son la base de toda relación y de toda acción.
¿Se acuerdan que cuando vimos, cuando hablamos algo, no me acuerdo si se los di exactamente así, pero cuando hablamos de grupos sociales, ¿no? En la clasificación, que hablamos de grupos y que después hablamos algo de los líderes, ¿no? Que siempre hay una figura de líder en cualquier aspecto, no solo en un liderazgo político, sino que también en un grupo social entre amigos, ¿no? En una relación de amigos, y que yo les había dicho que, capaz que no se los dije yo, pero bueno, no importa, se los digo ahora si no se los dije antes, pues no me acuerdo, pero que en todo grupo, en toda relación de amigos, siempre había uno que organizaba las reuniones, que preparaba las cosas, siempre hay alguien que organiza, hay alguien que se niega, que quiere gastar menos, que no quiere salir, que no quiere poner plata, hay alguien que quiere, que es reticente, al que hay que convencer, ¿no? Y siempre hay uno que organiza y uno que manda, ¿no? Sería para Foucault, alguien que manda y alguien que termina siendo dominado, ¿no? El líder, como dice ahí Andrea, ¿no? Y en todos los aspectos, en el ámbito de amistad, las relaciones, si usted lo... Bueno, entonces está bien, fui yo el que se lo dije. Pero son tantas clases que uno da en distintos lugares que a veces se me mezclan los temas, pero medio caótico. Pero bueno. Eh, Les decía que había hablado dijimos ahí que, perdón, ¿cuál le enseñan los docentes distintos? Uno de la autoridad, la obediencia era el otro, exacto, la obediencia, autoridad y obediencia. Y decimos que Foucault dice que todo esto estos dominantes y dominados son la base de toda relación y toda acción, ¿no? La base de toda relación y de toda acción. Y dice que tanto los dominantes como los dominados para Foucault pueden... ¿Alguien quiere preguntar algo ahí? No. Sí, disculpe que lo interrumpa, se le corta mucho. ¿Los demás me escuchan bien o se les corta también? Yo escucho bien. Se escucha bien, ¿eh? Perfecto. Bueno. Se escucha bien, estoy profe. en la calle. Está bien. Bueno, hacemos lo posible. Les decía que tanto dominantes como dominados, ¿no? Pueden ejecutar un tipo de resistencia al poder, lo que Foucault llama la resistencia al poder. Ya sea, dice Foucault, para ser conducidos o para no liderar algo, ¿no? Ya vamos a ver qué es esto de la resistencia al poder, ¿no? Porque Foucault dice que este poder disciplinario... Disculpe, profe, ¿para ser conducidos o para? O para no liderar, o para no ser líderes. Esta resistencia tiene que ver con la necesidad o la búsqueda de no ser conducidos o de no ser líderes, sería, ¿no? Ahí sería el tema más claro. No ser conducidos o no ser líderes. Dice Foucault, entre otras cosas, que el poder disciplinario, ¿no? Se ejerce haciéndose prácticamente invisible. El poder disciplinario para Foucault prácticamente es invisible. Dice que impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatoria. Ahora vamos a explicar esto. Lo importante en la disciplina para Foucault es ver a quienes se someten. Eso es lo importante para Foucault en la disciplina. Ver a quienes se someten. Porque esto qué hace, ver a quienes se someten. Respalda, dice Foucault, el dominio del poder. El dominio del poder que se ejerce sobre ellos, ¿no? Hay que ver a quienes se someten porque esto qué hace, respalda el dominio del poder que se ejerce sobre ellos, ¿no? Dice que el poder, y por acá ya lo dijeron, no está focalizado en algún lado en particular. Es un conjunto que invade todas las relaciones. El ejemplo que vamos a dar lo vamos a dar un cachito más adelante cuando hablemos del panóptico y vamos a ver de todas las estructuras de panóptico y similares que tienen que ver con esta necesidad, dice Foucault, de que los dominados, sí, ahora vamos a llegar ahí, vamos a llegar a esa necesidad que tienen quienes dominan, ¿no? Quienes dominan
y quienes son dominados de que esto se visibilice o que esto se vea, ¿no? Porque esto hace que quienes están sometidos a este poder respalda el dominio, ¿no? El dominio de quienes lo ejercen este poder. Por eso dice que el poder no está focalizado en algo. Es un conjunto que invade absolutamente todas las relaciones sociales. Cualquier relación social está invadida por el poder. Volvemos unos minutos atrás, las relaciones que dijimos de los amigos, las relaciones del trabajo, las relaciones con nuestro jefe, las relaciones familiares, están todas invadidas por el poder. Esta relación que tenemos, que tienen ustedes conmigo, o que tenemos los profesores con los alumnos, están siempre invadidas por relaciones de poder. Invaden todas las relaciones sociales. Cualquier relación social que nosotros toquemos está invadida por el poder, ¿no? Porque el poder, ¿qué hace? El poder produce para Foucault discursos, produce sujetos, ¿no? Produce personas, verdades, volvamos a las verdades que dijimos de las obras anteriores, a distintos saberes, ¿no? Conocimientos, que logran penetrar en todos los ámbitos, en todos los nexos sociales, dice Foucault. En todos los ámbitos y en todos los nexos sociales penetran estos saberes, estos conocimientos que se repiten y se repiten y se repiten permanentemente, ¿no? Hasta que son aceptados, hasta que son aceptados. Por eso dice Foucault que el poder no está focalizado y no está localizado tampoco, está en todos lados, en todas las redes de poder que aparecen. Está en una constante y absoluta transformación permanente. Estas redes de poder que se van armando se conectan. Y hay una frase de Foucault, que también es un concepto que él da sobre el poder, ¿no? Que me parece muy, muy, muy interesante y muy fácil para que ustedes lo entiendan, ¿no? Y Foucault en muchos de sus textos y en muchas de sus conferencias y demás, cuando se refiere al poder, dice que el poder simplemente es. El poder simplemente es. Dice que es la base de toda relación de la humanidad y que se encuentra en todos lados. Y no se puede adquirir el poder, porque el poder simplemente es. No se puede adquirir el poder simplemente es. Está en toda relación, en todos lados, en todos los lugares. ¿Y cómo se ejerce este poder que está en todos lados, que aparece en todos lados? Dice Foucault que se ejerce a través de distintas técnicas o distintas formas de amaestramiento. O más fácil, pongamos otra frase un poco más fácil, procedimientos de dominación. Procedimientos de dominación. Estos procedimientos de dominación no son otra cosa que sistemas para obtener la obediencia. Sistemas, diferentes sistemas, para obtener la obediencia, ¿no? Dijimos que el poder entonces está en todos lados, ¿no? Que se ejerce a través de distintas técnicas de amaestramiento, de procedimientos de dominación, que son sistemas para obtener la obediencia. Profesor, Y que, sí, podemos decir que el poder es parte de la naturaleza del hombre, que es algo que viene implícito en el hombre. y el poder no es que viene implícito de nombre, el poder está en todos lados, en todas las relaciones sociales. No es que está implícito en el hombre, ¿no? Sino que está en todas las relaciones sociales. Está implícito en las relaciones sociales, en cualquiera. En vez de pensar en el poder desde la persona, pensemos que el poder simplemente es porque está en todos lados. Está implícito en la sociedad, en todas las relaciones sociales. Se puede decir que, A ver, perdón, se puede dale. decir que son relaciones de poder.
¿Se puede decir qué? Que son relaciones de poder. Sí, exactamente. Pero todas las relaciones sociales son relaciones de poder, ¿no? Exacto, sí, sí. Todas las relaciones sociales son relaciones de poder. Ahora vamos a meternos un poco en qué forma lo que habíamos visto hace 5 minutos, o lo que pusieron ahí como ejemplo, las cámaras de vigilancia y demás, porque el poder tiene formas, digamos, de actuar a través de la vigilancia, a través del control, ¿no? Del control y de la corrección de comportamientos, porque lo que busca el poder también es corregir comportamientos. Y esto tiene que ver con, esta corrección de comportamientos, ¿no? Esta corrección de distintos comportamientos, tiene que ver con lo que vimos hace unos minutos, así a grandes rasgos, cuando hablamos de las verdades establecidas o las verdades que se repiten, ¿no? Y que se aceptan en determinados momentos históricos. Vamos a dar después algún ejemplo para que se puedan entender estos cambios, estas verdades, como son las verdades en distintos momentos históricos, ¿no? Distintos periodos históricos. Les decía que busca actuar. Y una forma es, que lo van a escuchar y que pusieron por ahí adelante, el panoptismo, ¿no? Sistema panóptico, que tiene que ver con el panoptismo de Foucault, que es diferente al panoptismo de Bentham, ¿no? Donde a través esta teoría del panóptico, que tiene que ver con Foucault, tiene que ver con la idea de este conjunto, ¿no? Esta forma de imponer conductas al conjunto que son permanentemente vigilados o observados, ¿no? Es un mecanismo aplicable al control de comportamiento, ¿no? A cómo se controlan los distintos comportamientos. Es como el sistema de Estados Unidos, Maryland, el primer sistema carcelario. Sí, el sistema panóptico, digamos, uno de los ejemplos que tiene el panoptismo es la construcción, digamos, de los edificios con distintas características, donde los dominados, a los que hay que corregir el comportamiento, son observados, ¿no? Permanentemente. El sistema penitenciario tiene esta forma de distribución en algunos aspectos. Ustedes, si alguno conoce, capaz que alguno la conoce, otros no, la unidad penitenciaria número 1 de Olmos, que está en La Plata, es la unidad penitenciaria más antigua de América Latina. Es la unidad penitenciaria más vieja, ¿no? Y cuando yo la fui a visitar por primera vez, hace ya varios años, hace muchos años, esta unidad penitenciaria me llamó la atención porque uno ingresaba y desde los distintos lugares se puede controlar y se puede observar todo lo que están haciendo los presos, ¿no? Todo lo que estaban haciendo los presos. De manera que... Y los brazos, todos los pabellones que se disparan como brazos, y la torre vigila todos los pabellones. Exacto, se puede observar desde distintos lugares de control todo lo que están haciendo los presos y a su vez quienes están siendo vigilados, ¿no? Quienes están siendo observados o vigilados, no pueden ver o no pueden darse cuenta si los están mirando en ese momento, ¿no? Ese es uno de los edificios, digamos, que tiene esta construcción panóptica. Nuestro edificio de la universidad, ¿no? De la Universidad de Lomas, que alguna vez volveremos, ¿no? Porque si esto termina alguna vez, estaremos de vuelta, no sé si con las aulas híbridas que están diciendo ahora que vamos a tener en el segundo cuatrimestre, que no sé bien qué es, pero tiene que ver con que en algún momento volvamos. Ahora les voy a dar un concepto de panóptico, que es que el poder busca actuar a través de la vigilancia, ¿no? El control y la corrección de comportamientos, ¿no? Esto tiene que ver con el panóptico, esto tiene que ver con la idea de ser vigilados y observados permanentemente. Les decía que si en algún momento volvemos, vieron que cuando entramos no por la parte del bar, sino cuando entramos a la facultad por la otra parte, ¿no? Por el
parte principal sería, donde está el estacionamiento grande. Cuando ingresamos ahí, hay como un hall central, y si uno levanta la cabeza, ¿no? Y si uno mira para arriba, puede ver un pasillo, ¿no? Medio circular, donde ahí están todas las oficinas, desde la oficina de la señora decana hasta Secretaría Académica, Secretaría Económica Financiera, están varios en ese primer piso, ¿no? Desde la oficina de la decana, que es la central, la del medio, se puede ver, si uno se sienta en el lugar que se puede sentar ella, se puede observar y se puede ver quiénes entran y quiénes salen de todas las oficinas laterales, ¿no? Porque también están hechas y están construidas con esto que decía Maximiliano, con esta forma de brazos, ¿no? De brazos abiertos, desde donde la parte central se puede ver absolutamente todo. Y también se puede ver hacia abajo quiénes entran, quiénes salen y demás, ¿no? De hecho, cuando uno sale de la universidad, digamos, en el curso de la noche, ¿no? Que termina, que es de 7 a 10 de la noche, y que a veces salimos 9 y pico, 9 y media, a veces 10 menos cuarto, a veces por ahí, siempre uno tiene la tendencia, ¿no? Cuando uno sale a mirar para arriba, a ver si alguien está viendo que uno está saliendo muy temprano, ¿no? Que está saliendo antes o que está saliendo después, ¿no? Siempre alguno pasa, che, levanta la cabeza y dice, y se fueron ya del decanato, o ya se fueron quienes están supuestamente controlando, ¿no? Esa tendencia a mirar hacia arriba, y en realidad lo que se ve es el pasillo, ¿no? No se ve otra cosa. Uno no sabe si están o no están. Uno no sabe si lo ven a uno salir, ¿no? Las cámaras de seguridad también son un ejemplo de este sistema panóptico. La ciudad de Londres, en Inglaterra, tiene un sistema de cámaras de seguridad que abarca absolutamente toda la ciudad, ¿no? Donde el control de seguridad de la ciudad está prácticamente manejado por cámaras, ¿no? Que están siendo observadas por gente que está controlando, bueno, y uno cree que están siendo observadas, ¿no? Por esos centros de monitoreo, donde uno tiene esa sensación de sentirse vigilado, y a su vez que cuando ocurre algo, o pasa algo que puede estar vinculado con alguna cuestión de inseguridad y demás, enseguida se manda un móvil o se manda un efectivo policial a ese lugar, ¿no? Prácticamente todo ese control se realiza a través de las cámaras. Y es la ciudad que tiene mayor cantidad de cámaras por habitante en el mundo, ¿no? Es la ciudad que tiene mayor cantidad de cámaras por habitante en el mundo. Este sistema también lo tenemos trasladado nosotros a nuestro lugar, ¿no? Estos centros de monitoreo que cada vez se van multiplicando y van abriendo cada vez más, más espacios donde aparecen, también sirven como un sistema de control y de vigilancia, ¿no? Las aulas también, las aulas tienen una situación de poder. Yo soy de la época, soy demasiado viejo, y cuando estudié en la UBA, y agarré el final de esto, pero también me tocó, teníamos los exámenes finales. Cuando dábamos los exámenes finales en las aulas, los profesores tenían como una especie de, estaba como levantado el lugar donde daban clase, ¿no? Y a su vez tenían como una especie de un mueble como de madera alto, y estaban sentados bien arriba, ¿no? Y uno se sentaba, primero movía el bolillero permanentemente, después te tocaba sentarte a hablar y a dar el examen, y uno estaba con el cuello y la cabeza levantada, ¿no? Mirando hacia arriba, donde tenía los tres que estaban ahí tomando el examen, ¿no? De hecho, la Facultad de Lomas, el edificio nuevo que ustedes conocen, cuando empezó tenía unas tarimas, ¿no? Tenía unas tarimas donde los profesores, cuando daban clases, se subían a ver una tarima, que es una especie de un escalón o dos escalones un poco más alto, que después la sacaron, ¿no? Todas estas relaciones de poder que están en otros lados, las aulas magnas, como dice ahí Sergio, están hechas así, tienen que ver con esta cuestión del poder, ¿no? Que aparece en todas las relaciones sociales. Aparece, bueno, acá dijeron también el identificador de patentes, que también es una manera de controlar, ¿no? Los establecimientos educativos a niveles
secundarios, primarios, también tienen estos diseños panópticos y de control, ¿no? Profe, en las Sí, facultades sociales hay aulas magnas de ese estilo todavía. sí, 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 La sí. de Lomas. Sí, 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 yo doy clase en las de sociales y a veces me toca dar en las aulas magnas. Y lo que ponen acá, de los juzgados o las iglesias también, ¿no? Este, en los juzgados, ustedes cuando se habrán visto algún juicio oral, el tribunal está como levantado, ¿no? Está como más arriba, y las partes, fiscales, defensores y los imputados o el imputado y los demás, están un escalón más abajo, ¿no? Todo esto tiene que ver con una relación de poder, la forma de vestirse, ¿no? Distintas situaciones tienen que ver con estas cuestiones del poder que según Foucault, y tiene razón, están metidas permanentemente, en todos lados, absolutamente en todos lados. Y, y este control, esta relación de poder, dice Foucault, y se los vuelvo a decir, para él es como invisible, ¿no? Es algo que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, ¿no? Claro, Este, profe, también están las iglesias, por eso el cura está más bien arriba y los giles abajo. También, sí, 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 también las iglesias, hay montones de lugares que todavía tienen estas construcciones arquitectónicas que tienen que ver con esto. Porque todo, dice Foucault, quiere decir algo, ¿no? La forma de vestirse, la forma de decir, la forma de decir un discurso sobre algo, ¿no? Acá hablaron hace un rato de la forma en la que se difunden ideas políticas o distintas cuestiones, esa cuestión de estar en un lugar ubicado distinto, ¿no? Marca una relación de poder distinta. Cuando uno habla en las facultades o da clases en las facultades, ¿no? Unos años atrás, ¿no? Cuando yo iba a la facultad, había una clase siempre en el cuatrimestre que la daba el titular, que era la única vez que lo veíamos, que daba como una clase magistral, ¿no? En el aula magna de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, daba la clase magistral, ¿no? Y en esa clase magistral que el titular daba, cuando ingresaba, para darla, pasaba por un pasillo largo hasta llegar a este lugar preparado de arriba, donde después hablaba, acompañado de algunos de sus adjuntos, y todos los que estábamos adentro del aula nos parábamos habitualmente, y se lo aplaudía ya al ingreso, ¿no? Antes de que empezara a hablar. Y a su vez, cuando terminaba de dar la clase, el tiempo que duraba el aplauso de la gente que lo estaba escuchando tenía que ver con lo bueno que había estado el discurso, ¿no? Lo que había esta persona dicho. La cantidad de tiempo en que la gente aplaudía, o los que escuchábamos aplaudíamos, tenía que ver con esto, ¿no? Con lo que había durado el discurso. Dice Foucault que esto está permanentemente en todos lados y aparece todo el tiempo, ¿no? En las relaciones de familia aparecen las cuestiones de poder permanentemente, ¿no? En el decir, en el dominar y en quienes están dominados. Y que esto genera también que haya una resistencia al poder o un intento de resistencia que en algunos lados se da más y en otros lados menos. Eh, Foucault, por ejemplo, que ha sido un gran, se ha formado ha estudiado mucho el pensamiento marxista. ¿Se acuerdan cuando vimos a Carlos Marx? Muy preparado en el tema de marxismo en particular, él discutió y criticó algunas cuestiones del marxismo en particular que a mí me resultan muy interesantes a la teoría eh, sobre el poder, ¿no? Porque él dice que critica la teoría marxista. La teoría marxista dice que el control, ¿no? Está en el Estado. Recuerden que este control del poder está en el Estado como un instrumento de dominación y demás, ¿no? Dice Foucault que el poder para él no se concentra, no se centra en el Estado, ¿no? Por otro lado dice que circula por toda la sociedad, circula permanentemente por toda la sociedad.
y que la lucha política no consiste en una revolución social, sino que se realiza a través de prácticas microscópicas, ¿no? Y que el poder es inextinguible, no se extingue nunca, ¿no? Esto tiene que ver que no se extingue nunca. Recuerden que la teoría marxista, o la teoría sobre el Estado, tenía que ver con que en algún momento decía Marx, iba a haber una sociedad sin Estado y una sociedad sin clases, ¿no? Y que luego de esta etapa de sociedad sin Estado y sobre sociedad sin clases, se lo criticaba permanentemente porque decían que en toda la historia de la humanidad han existido dominantes y dominados, como mismo Carlos Marx da en su explicación acerca de la historia, ¿no? Y acá Foucault lo que dice que el poder no se va a centrar solamente en el Estado, ¿no? Que el poder circula por todos lados y está en todas partes. Entonces critica esta posición de que el poder para Marx aparece y se centra en el Estado, ¿no? En realidad Marx lo que dice Foucault, en realidad, perdón, es que en todas las relaciones sociales existen relaciones ocultas de poder permanentemente, ¿no? Y a su vez, Michel Foucault lo que hace también, que de criticar del marxismo, dice que el poder es absolutamente inextinguible, ¿no? Que no se extingue absolutamente nunca. Por eso la sociedad no va a llegar a una etapa de sociedad sin Estado y sociedad sin clases, porque siempre va a haber algunos que van a ser dominantes y otros que van a ser dominados, algunos que van a ejercer el poder y otros que se van a resistir o no al poder, ¿no? Vamos a ver una cuestión vinculada con Foucault en cuanto a los ejemplos que dijimos al comienzo, sobre verdades establecidas, ¿no? Él dice que hay distintas cuestiones vinculadas con un análisis crítico de algunas cuestiones. Por ejemplo, la oposición de lo verdadero y lo falso, ¿no? Dice que, fíjense que la disciplina, ¿no? Este disciplinamiento que tenemos, nos permite decir que lo que dice el poder, ¿no? Es verdad. Y lo que dicen otros es falso. Hay una oposición entre la verdad que dice el poder y lo falso que dicen otros discursos. Cada cosa tiene un componente verdadero y todo lo otro que no viene del poder es falso. Fíjense que en esta línea, ¿no? De oposición entre verdadero y falso, el saber verdadero de un médico, por ejemplo, durante los siglos XVI, o sea, XIX, el saber de un médico explicó que la homosexualidad era una verdadera enfermedad, ¿no? Que debía ser atacada, que debía ser perseguida, pero como una enfermedad, ¿no? Este saber establecido como verdadero. El poder establece este saber verdadero y esta oposición con que todo aquello que no es verdadero y que no se relaciona con este poder verdadero es absolutamente falso, ¿no? Primero, entonces, una oposición entre esto que es verdadero y esto que es falso. Segundo, vamos a relacionarlo, una oposición entre la razón y la locura. Oposición entre verdadero o falso, oposición entre razón y locura. Y esto tiene que ver lo mismo, ¿no? Aquello que es razonable, ¿no? Aquello que es razonable para el poder y aquello que es locura, ¿no? Las instituciones de derecho, las instituciones de la medicina, ¿no? Toda esta oposición entre quién puede ser considerado loco y quién puede no ser considerado loco, por ejemplo, ¿no? Cómo aquella verdad establecida en determinado momento histórico establece un concepto, ¿no? Que hace que esta razón se oponga con la locura, ¿no? Que esto que es en determinado momento histórico, que es catalogado a alguien como loco, un concepto de loco,
es aceptado como verdad, ¿no? Y todo aquello que no tiene que ver con esta razón tiene que ver con la locura. La oposición entre lo prohibido y lo permitido. Los procedimientos que determinan que algo está prohibido o que algo está permitido. Piensen en distintos momentos históricos, en distintos periodos históricos, con aquellas cosas que están prohibidas o que están permitidas. Perdón, ¿no? profe, oposición entre, fue lo último que dijo. Entre lo prohibido y lo permitido. Gracias. No, de nada. Lo prohibido relacionado con el poder, ¿no? Las relaciones entre la sexualidad, las cuestiones vinculadas con la sexualidad, como la política. Y estas oposiciones que tienen que ver, ahora como dice Darío ahí, puede ser con lo de la última dictadura. A ver, ¿a qué te referís ahí? Con la última dictadura, Darío. Explícate un poquito más, a ver si tiene que ver con lo que estamos diciendo. A ver, con las limitaciones de la libertad. Está bien. Con las prohibiciones que hubo, todo prohibido, los partidos políticos todos proscriptos, Sí. las detenciones ilegales, Bien. los asesinatos, bueno, todos, ¿no? ¿Y eso qué sería? ¿Eso qué sería? Esto que estás diciendo que está perfecto, ¿qué sería? Bueno, sería un poder... Pensá, para que digo un segundito. Pensemos en pensemos en el concepto de verdad o la idea de poder en ese momento que estás diciendo vos, ¿no? Justamente en la dictadura militar donde nos determinaba lo que estaba prohibido, lo que estaba permitido, y todo esto es relacionado con las violaciones a los derechos humanos y todo este tipo de cosas, ¿no? A ver qué me podés decir ahí. Bueno, Sí. la verdad que no sé qué decir. Yo viví Bueno. esa época y fue terrorífica y no sé dar una explicación científica al tema, profe. Sí, ahora te digo, si uno se sitúa, uno lo ve como como lo que fue una época tremenda y e imposible de recordar si no es con bronca, porque realmente fue una situación de violaciones de todo tipo de derechos y demás. Pero yo le digo que en el momento histórico, para los que vivieron y para los que vivimos ese periodo histórico, la idea de poder y sí, éramos los dominados porque justamente se aceptaban determinados conceptos o verdades establecidas. Y lo habrán detenido porque algo habrá hecho, ¿no? Si lo detuvieron, lo metieron preso por algo, lo estaban buscando, es porque seguramente algo había hecho. Con lo que estábamos viendo recién, que lo que dice el poder es verdadero. Exacto, porque tiene que ver con la idea de verdad establecida en determinado momento, ¿no? En ese momento histórico, el concepto, la idea de verdad establecida a nivel general, tenía que ver con esto, ¿no? Fíjense que en ese momento en particular hubo muy pocos que ejercieron la resistencia a ese poder en ese momento, ¿no? Porque la sociedad, el concepto de verdad en general, tenía que ver con algo habrá hecho, algo habrá pasado, y Profe, fíjense, sí, profe, trabajaba en una librería Avenida de Mayo y Perú. sí, Cela se llamaba la librería. sí, Y vino el ejército y secuestró Alicia en el País de las Maravillas, sí, que decía que eran en estado de drogadicción. sí, Bueno, todo lo que sí. era otros libros que se habían llevado, también unos cuentos de chicos. Miren, yo tengo la imagen, tengo una imagen que no me la olvido más, que es una imagen de mi papá en el fondo de mi casa, ¿no? Que tenía un jardín que tiene, todavía porque vive mi mamá ahí. Mi papá falleció hace unos años, tiene un fondo muy grande, y siempre me acuerdo de un día que papá agarró y quemó un montón de libros en el fondo de casa, en la parte donde estaba la parrilla. Es lo que se usaba, sí, sí, sí. Claro, quemó un montón de libros, tengo esa imagen porque me acuerdo que yo le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, hay que quemar estos libros porque tienen que ver con el comunismo, con algunas cuestiones, y tengo miedo que eran libros de Che Guevara, qué sé yo, de un montón de cosas distintas, y los quemó
porque pensó que nos iba a pasar algo si entraban a mi casa y encontraban esos libros, ¿no? Profe, sí, ay, disculpen, también se crea el poder a través del miedo y la violencia, como lo que usted estaba contando, justamente. exactamente. Hacemos esto. Exactamente, porque además, fíjense cómo son situaciones que... Aparte era para disciplinar también, ¿no? A través de, como Exactamente, dijo la compañera, a través del miedo, porque yo recuerdo exactamente. que los camiones se paraban en la esquina de mi casa y cerraban la cuadra de los militares y arriba de los techos estaban con armas y revisaban nuestras casas. Sí. Y bueno, uno, como dice usted, se llevaban gente, algunas pensarían y algo habrá hecho, pero otras tenían miedo. Seguro. Era una forma de disciplinar también, ¿no? Claro, pero además, fíjense cómo aparece en este ejemplo que ponemos como ejemplo histórico, ¿no? Porque nos toca bien de cerca, estas cuestiones de, por un lado, a través del miedo, a través de la disciplina, a través de un montón de elementos que eran conceptos o verdades o cuestiones que en ese momento daban miedo a pesar de que uno le podía pasar algo, no le podía pasar nada, ¿no? Pero el miedo a sentirse controlado, el miedo a que pasara algo vinculado con esto era mucho mayor y esto producía un disciplinamiento. Los pelos... Dale. Nosotros hoy seguimos en la misma, porque no tenemos los militares arriba del techo, pero pasa el satélite, andan los drones, te controlan con el... Bueno, por eso son... Claro, Claro, pero hay una diferencia. En ese momento había agresión cuando te sacaban de adentro de tu casa y uno veía toda esa coerción que hacían con la sociedad. Es muy distinto. Eso no está en discusión. Sí, por eso son distintos momentos y desde las cosas, las regulaciones, dice Foucault, desde las cosas más, más sencillas, ¿no? Porque también en esta época, antes de que aparezca el 83 con el periodo democrático, las cuestiones vinculadas con el pelo, de qué forma tenía que estar cortado, ¿no? La pollera hasta dónde había que tenerla, algunas cosas que tenían que ver con este disciplinamiento, ¿no? Sí, seguro, la FIP te controla también y los controles son cada vez mayores, ¿no? Uno piensa, actualmente yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno ve yo que ya pasé los 50, veo me pongo a ver por Instagram alguna cuestión vinculada con algo o busco algo en Google y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Estoy buscando en Google algún producto, alguna cosa en particular y me aparecen en el Instagram me están viendo, digo, están viendo qué producto quiero consumir o qué es lo que quiero, qué es lo que busco, ¿no? Hay un control permanente. Lo que quiere decir Foucault es que este control, esta forma de controlar, se ha ejercido a través de la historia siempre, ¿no? Cualquier el poder de la publicidad, claro, cualquier periodo histórico que ustedes busquen, han existido como Marx dominantes y dominados. Pero el poder se ha ejercido, y en esto sí tiene mucha razón Foucault, de distintas formas. Porque hay verdades que se han establecido de distintas maneras, ¿no? Esto que dice acá, que dicen recién de la publicidad, que tiene que ver, la publicidad también es una forma de disciplinar, ¿no? La forma en la que nos tenemos que vestir. Siempre decíamos lo mismo, ¿por qué no...? La cadena nacional, profe, también. Todo, sí. La propaganda del cigarrillo que aparecía el vaquero fumando para que todos fumaran. Exacto. Decíamos en las universidades, ¿no? Yo que doy clases hace muchos años, hace los mismos años que doy en la Facultad de Derecho, que doy en las Facultades Sociales de Lomas también. Y siempre decía y siempre recordábamos, ¿no? Que lo distintas que son las clases en una facultad y en otra, ¿no? En la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho uno entra, habitualmente están todos sentados esperando, uno da la clase y salvo que uno abra a participar, que lo hacemos nosotros siempre porque es nuestra forma de hacerlo, nadie pregunta demasiado, ¿no?
y uno está en las facultades sociales y yo les aseguro que es un cotolengo esa clase, ¿no? Porque uno está hablando y están preguntando todas cosas distintas a la vez, discutiendo todos los conceptos o las cosas que uno establece o que uno da. Es una discusión permanente donde todos hablan a la vez, donde entran y salen de la clase permanentemente, donde algunos están sentados en una punta, otros se quedan en la puerta, otros se sientan en el piso. Hay distintas formas, digamos, ¿no? Yo digo, en la Facultad de Derecho siempre digo, bueno, por ahí alguna vez entramos y están todos puestos de otra manera, ubicados de otra manera, ¿no? De manera que no se sienta esta cuestión vinculada. Salí corriendo, no salgas corriendo, es muy linda la Facultad de Sociales y además tiene realmente muy buen nivel académico, es excelente la Facultad de Sociales. Pero es otra cosa, uno ve a los estudiantes de Derecho, y de hecho se ríen porque me ven a mí cuando voy de dar clase de Derecho a Sociales, me ven disfrazado que ahora no estoy, pero disfrazado con la corbata y el traje, y no hay, les aseguro, no hay uno que esté disciplinado o vestido como estamos vestidos los abogados permanentemente, ¿no? El decano de las facultades sociales en verano está en bermudas y en ojotas, ¿no? Y sale del despacho vestido así, ¿no? Y nosotros en Derecho ni de casualidad parece una cuestión de este tipo, ¿no? Esto tiene que ver con formas de ejercer el poder, ¿no? Que está también en todos lados y está también en las facultades sociales, inmerso de distintas formas, ¿no? Y Foucault lo que dice también es que donde hay poder, ¿no? Siempre hay, como les dije hace un rato, resistencia al poder, ¿no? Siempre aparece una cierta resistencia al poder, que a veces se percibe y que a veces no se percibe, que también es invisible en algunos casos, ¿no? Que también es bastante invisible. Acá tengo un dibujito, no sé si va a poder ver, ahí de lo que habíamos visto del panóptico, ahí lo pongo, me tapo yo y lo pongo, que tiene que ver con cómo están distribuidos en el sistema, en este panóptico del que estamos hablando, ¿no? Cómo están distribuidas las formas en los bancos, ¿no? Vieron que los bancos ahora, la mayoría de las oficinas tienen todas vidrio transparente, ¿no? Que es vidrio transparente, dice vidrio transparente que se ve de todos lados, y el gerente o el subgerente puede mirar y puede estar controlando qué están haciendo todos los demás, ¿no? Qué actividades están haciendo todos los demás, ¿no? Se puede ver absolutamente todo, se puede observar absolutamente todo. Eso tiene que ver con regular la conducta, tiene que ver con discursos que regulan el poder, ¿no? Con discursos que regulan el poder permanentemente. Bueno, no los voy a enloquecer más, pero hay una, ¿cómo se llama? En este campus virtual hay una guía de lectura de Foucault que tiene 6 preguntitas, tiene 6 preguntitas de Foucault, ¿no? ¿Qué es la sociedad disciplinaria? ¿Qué llama Foucault la ortopedia social? ¿Qué rol cumplen las instituciones? Que tiene que ver con lo que estuvimos hablando, lo que estuvimos viendo hasta ahora, cómo son las formas de castigo, ¿no? Mírenlas, si pueden, mírenlas, está ahí una guía de lectura, vayan buscando si quieren las respuestas, ¿no? Está desarrollado para desarrollar el concepto de poder y demás, ¿no? Foucault piensen que lo que tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con el disciplinamiento, el concepto del poder que da tiene que ver con todas las relaciones de la sociedad, porque designa distintas relaciones entre los sujetos, y ustedes van a encontrar ahí también el concepto, la idea del panóptico, y hay una clase que dio Marcelo, que hoy no pudo estar, debe ser porque perdió Racing y no quiere aparecer en cámara, así que dio una clase sobre Foucault, hay un videito que también les recomiendo que lo vean porque es interesante, es muy interesante. Nos queda también para la semana que viene
ver sociología jurídica y sociología de los derechos humanos, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Ahí cuando cerremos ese tema, si tienen alguna duda de Foucault o si siguen terapia, dice el profesor. Si tienen alguna duda de Foucault, si tienen alguna duda de cultura que vimos la clase anterior, ahí nos vamos a encontrar y lo vemos. Damos primero sociología jurídica, después sociología de los derechos humanos y después hacemos un ratito si quieren ver alguna cuestión que les falte. El examen, chicos, recuerden que es el 20, dijimos 28. 28, ahí está, 28. Para los ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Tiró ahí que van a ser como las aulas híbridas. ¿Lo puede explicar un poquito como qué piensa hacer la facultad para el cuatro que viene? Sí, lo único que sé es que el concepto de aula híbrida es algo que apareció ahora del Ministerio de Educación. Creo que es, para hacerlo sencillo y fácil, creo que las universidades públicas van a tener algunas clases presenciales para muy pocos alumnos en el aula, no sé qué cantidad, y esas clases se van a transmitir por Zoom o no sé cómo, por algún sistema de estos, y se van a grabar y se van a transmitir para que los demás las vean y las escuchen. Y que va a haber un sistema como rotativo, como que un día van a poder ir, no sé, la cantidad, 20, supongamos, 25, 30. Yo voy a estar dando las clases, esos 25, 30, y dándoselas a los que están, como ustedes que están ahora siguiendo las por Zoom. Claro, algo como es en primaria. Claro, sí, una cosa así, exactamente. Una cosa que le llaman, le pusieron un nombre, le pusieron híbrido. Sí. El lunes no es feriado, usted había dicho que es feriado, que no iba a haber clase, por las dudas. El lunes que viene hay clase, que es el lunes 14, el lunes 21 es feriado. Bueno, disculpe, profe, estoy... No hay problema. Gracias, no hay problema. profe. Dale, el 21 es el feriado, sí, así que esa va a ser la idea para más adelante. Bueno, chicos, gracias, profe. Más. Que tengan buena semana. Perdón, profe, pero... Muchas gracias, buenas noches. Una preguntita, profe. Sí, no llegó la definición de panóptico. La definición de panóptico tiene que ver con esto, con la construcción esta que dijimos arquitectónica, con la forma de controlar y de ser controlado, de vigilar y de ser vigilado a través de una construcción arquitectónica, ¿no? Eso es el panóptico. Gracias. No, de nada. No, por favor. Gracias. Bueno, buena clase. Chao, chicos. Buena semana a todos. Gracias. Buena semana. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao.